Bueno, vamos a ver la clase, 3 clases que nos faltaban, ¿ok? Entonces, en primer lugar, les voy a hablar de los antiparkinsonianos. Bueno, para empezar, el Parkinson debemos entender que es una enfermedad neurodegenerativa, ¿ok? Entonces, el Parkinson va a ser crónico, no se va a curar, al contrario, el paciente va a ir en progreso. Pero, bueno, ¿qué vamos a saber de esto? Bueno, eh, va a haber 2 vías para lo que es lo del Parkinson, la vía directa y la vía indirecta. ¿Ok? Entonces vamos a tener la sustancia negra compacta que va a liberar dopamina para la vía directa y esta a su vez va a estimular a los receptores de uno y va a liberar GABA. Acuérdense que GABA va a ser un neurotransmisor inhibitorio. Y entonces, al liberar el GABA, va a inhibir al globo pálido interno, a la sustancia negra reticular, y entonces pues no va a pasar nada, o sea, el tálamo va a estar bien, va a estar libre. Ese es por la vía directa. Y por la vía indirecta va a venir la dopamina y va a inhibir a los receptores de 2. Los receptores de 2 también van a liberar GABA, pero como los va a inhibir, pues no va a pasar nada. El globo pálido externo va a estar libre y el globo pálido externo también va a liberar GABA. Entonces, aquí va a poder pues mandar el GABA y el GABA va a inhibir al núcleo subtalámico de Lewis. En el núcleo subtalámico de Lewis vamos a tener a glutamato. Acuérdense que el glutamato es excitatorio. Entonces, como está inhibido, pues no va a haber ningún problema. El globo pálido sigue muy bien, sigue inhibido y entonces los movimientos de lo que hacemos nosotros normalmente van a estar adecuados. Sin embargo, ¿qué va a pasar en el Parkinson? No va a haber dopamina. Entonces, al no haber dopamina, la vía indirecta va a estar poco activa. Y donde va a afectar más va a ser a la vía indirecta, porque no va a haber dopamina, entonces los receptores de 2 van a estar libres, van a liberar el GABA y entonces el GABA que dijimos que es inhibitorio, pues va a inhibir al globo pálido externo y entonces no va a poder liberar el GABA. El núcleo subtalámico de Lewis, que es el que contiene el glutamato que va a ser excitatorio, pues está libre. ¿Y qué va a hacer esto? Pues va a liberar el glutamato y eso va a excitar al globo pálido interno, a la sustancia negra reticular y esto va a liberar GABA. ¿Y qué va a hacer con el tálamo? Pues lo va a inhibir y entonces es lo que nos van a dar los efectos del movimiento. No va a favorecer los efectos del movimiento. ¿Y qué vamos a tener en esto? Pues el temblor en manos, que es lo que sufren los pacientes con Parkinson, la rigidez en rueda dentada, la bradicinesia, caminar lento y con pasos pequeños. Eso va a ser lo que va a tener el paciente con Parkinson. ¿Y qué tratamiento le vamos a dar nosotros a este paciente? Bueno, eh, se, desde hace mucho tiempo se empezó a dar levodopa, ¿ok? Porque dopamina no es una sustancia que pueda atravesar la barrera encefálica. Entonces, lo que hacían es que la levodopa pues va a ser un precursor de esta dopamina, ¿ok? Pero se vio que si tú le dabas solamente levodopa al paciente, eh, para que se absorbiera para que se absorba la levodopa en el cuerpo del paciente, el estómago tiene que estar vacío, el pH del estómago debe estar adecuado. Entonces, si hay alguna alteración, va a disminuir menos la absorción de la levodopa, por eso se debe de dar en ayunas. Pero esta, pues se metabolizaba, o sea, del 100% que tú le dabas, solamente llegaba de 1 a 3% al cerebro, si se daba solo la levodopa. Por eso es que mejor decidieron juntar a levodopa con carbidopa, que va a ser un inhibidor de la descarboxilasa, y al tener un inhibidor de la descarboxilasa, va a ayudar a que más levodopa pueda pasar al cerebro.
¿ok? Y de esta manera el paciente tuviera un mejor efecto con la levodopa. Este, eh, los pacientes empezaban a tener bastante mejoría, bueno, más bien control de sus movimientos eh, los primeros 3 años, porque era cuando hacían más efecto. Sin embargo, después debían de empezar a reducir las dosis, porque estas mismas dosis tan grandes que hacían que el paciente estuviera, pues, controlado, provocaban efectos adversos en el paciente. Y entonces, pues, es muy complicado esto del Parkinson. Pero aquí vamos a tener algunos medicamentos que podemos utilizar, sobre todo la levodopa, que viene de 250 miligramos, con carbidopa, ¿ok? Que la levodopa va a ser el precursor de la dopamina, porque parece que la dopamina por sí sola no puede atravesar la barrera hematoencefálica, y el carbidopa es un inhibidor de la dopa descarboxilasa que va a inhibir la eliminación rápida de la levodopa. ¿Y cómo vamos a dar este medicamento? Pues 125 miligramos y 12.5 miligramos cada 12 a 24 horas. Acuérdense que este medicamento pues viene junto, la levodopa con la carbidopa, y hay que ajustar la dosis de acuerdo a la respuesta, pues, con una dosis máxima de 200 miligramos por día. 2000 miligramos de levodopa por 200 miligramos de carbidopa al día, y con una dosis de sostén de 250 miligramos de levodopa con 25 miligramos cada 8 horas. Bueno, y también tenemos a la entacapona, viene de 200 miligramos con levodopa 50 miligramos y carbidopa de 12.5 miligramos. La levodopa dijimos que es un precursor de la dopamina, la carbidopa es un inhibidor de la dopa descarboxilasa que va a inhibir la eliminación rápida de la levodopa, y la entacapona es un inhibitor de la catecolometiltransferasa, la cual también va a disminuir la eliminación de la levodopa. ¿Ok? Tiene una dosis respuesta máxima de 200 miligramos, o sea, 10 tabletas. En estos pacientes, pues hay que tener mucho cuidado porque hay que irles ajustando la dosis, ¿ok? Y acuérdense que por los efectos adversos que pueden dar estos medicamentos, pues es que debemos estar bien al pendiente de ellos. También tenemos al Pexol, que son tabletas de 0.5 miligramos y 1 miligramo. Estos van a estimular a los receptores de la dopamina en el cuerpo estriado, con una dosis inicial de 0.5 miligramos cada 8 horas, y se va a ir incrementando cada 7 días hasta lograr una respuesta terapéutica. O sea, va a ser dosis-respuesta. Y bueno, es importante que tengan en cuenta esto. De hecho, lo vieron con la doctora Costa, se me hace que sí se los mencionó. Va a haber un parkinsonismo inducido por medicamentos, porque realmente a nosotros, o sea, como médicos generales, es raro que nos llegue un paciente para que le diagnostiquemos, a menos de que, bueno, cuando se vayan a su servicio social, pues sí, puede llegar a algún paciente que ha empezado con temblores, porque estos pacientes arrastran los pies, empiezan con temblores, después empiezan a trabar, entonces, pero hay que estudiarlos bien. Porque, ¿qué tal que si es un paciente que está tomando Reserpina, que está tomando tetrabenazina o que está consumiendo loperidol, metoclopramida y las fenotiazidas? Todo eso me va a provocar un parkinsonismo inducido por medicamentos. Entonces, debemos de estudiar bien al paciente pues para poder ayudar, ¿vale? Y bueno, vámonos con las dislipidemias, porque este es un tema bien interesante, ya que pues México es uno de los países que tiene más problemas de enfermedades ateroscleróticas, ¿ok? Y tiene un poco que ver con esto de las dislipidemias. Entonces, pues vamos a tener que tenemos a las lipoproteínas. ¿Y cuáles van a ser las lipoproteínas? Acuérdense que los lípidos no van a poderse transportar como tal al cuerpo. Entonces, estos deben de envolverse, ¿ok? Para que puedan facilitar su transporte, porque pues también ocupamos lípidos nosotros. ¿Y qué lípidos tenemos? Pues los triglicéridos y el colesterol en la sangre, ¿ok? Entonces, estos van a tener un núcleo y una corteza, y lo más importante van a ser las apoproteínas. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, aquí está un lípido, están sus apoproteínas, está envuelto y entonces ya está listo para ser transportado.
Entonces vamos a tener como lipoproteínas a los kilomicrones, a los VLDL, a los IDL, LDL y HDL. ¿Ok? Los kilomicrones van a transportar triglicéridos exógenos y su apoproteína más eh, característica es la B48 y esta se va a sintetizar en el intestino. A los VLDL van a transportar los triglicéridos endógenos. Su proteína característica va a ser la B100 y esta se va a sintetizar en el hígado. Los IDL van a transportar colesterol y triglicéridos. Los LDL y HDL, colesterol. ¿Ok? Bueno, y entonces vamos a tener la bioexógena. ¿Y cuál es la bioexógena? Pues uno se come una hamburguesa, una torta o lo que tú te quieras comer, inmediatamente llega esa lipoproteína al enterocito y entonces después llega al kilomicrón, ¿ok? Y aquí tenemos al kilomicrón, aquí afuera tiene las apoproteínas y en medio va a tener los triglicéridos. Y entonces esos triglicéridos van a viajar a la linfa, después van a viajar al torrente circulatorio y va a tener a la apoproteína C2 que va a interactuar con la lipoproteína lipasa. Y entonces esto lo va a degradar a ácidos grasos y esos ácidos grasos, unos se van a ir a músculo y tejidos adiposos y en el músculo pues van a hacer lo de oxidación, van a hacer que uno tenga energía porque también vamos a ocupar estas lipoproteínas para mantenernos y el resto de lo que no se haya quedado en el músculo ni en el tejido adiposo van a ser remanentes de kilomicrones. ¿Y qué va a pasar? Pues estos inmediatamente van a ser degradados por el hígado. Esa es la vía exógena. Y después vamos a tener a la vía endógena, ¿ok? Entonces, la vía endógena van a estar los triglicéridos y el colesterol en el hígado. Y estos van a ser transportados a los tejidos periféricos. Entonces, lo primero que van a salir van a ser a las VLDL. Va a tener la apoproteína C2, igualmente se va a ir a la linfa, va a tener una interacción con la lipoproteína lipasa y entonces va a ir a los ácidos grasos. Estos ácidos grasos, bueno, se van a ir a músculo y tejido adiposo y lo que quede de estos ácidos grasos que no se quedaron en el tejido adiposo ni en el músculo liso, se van a convertir en los IDL. Entonces van a venir los IDL y entonces esas van a tener una apoproteína E y esta apoproteína E va a tener unos receptores específicos en el hígado que van a hacer que se degraden. Pero lo que no se degrade va a interactuar con la lipasa y entonces va a dar origen a los LDL y los LDL se van a ir a los tejidos periféricos, sobre todo van a sintetizar hormonas esteroideas. ¿Y dónde van a sintetizar hormonas esteroideas? Hoy vimos esa clase. Pues obviamente que en las glándulas suprarrenal y en los riñones, ¿ok? Y entonces van a dejar ahí unas hormonas esteroideas y el resto, ¿ok? Se va a degradar al hígado. Pero las LDL van a tener una apoproteína que va a ser la B100 y esta apoproteína B100 no va a tener un receptor específico en el hígado para que pueda degradarlo el hígado. Entonces va a haber una enzima que es la PCSK9 que va a ser específica para esta apoproteína B100. Si la PCSK9 no está, pues no se van a poder liberar los LDL y es cuando vamos a tener problemas de dislipidemia. ¿Vale? Entonces, ahorita vamos a ver, porque esto es bien importante, saber por qué a unos, por ejemplo, te llega un paciente al consultorio que le duele la cabeza, que está mareado, que le duele las articulaciones, le mandas a tomar algunos estudios y resulta que tiene, no sé, colesterol en 300, le das una estatina, regresa al mes y se le baja, y hay otro que llega con más colesterol y le das y le buscas por aquí y le buscas por allá y nada. Y esas van a ser las dislipidemias primarias. ¿Y por qué es importante? Bueno, todavía tenemos otra vía inversa, perdón. Esto es los HDL van a tomar el colesterol y los triglicéridos de los tejidos periféricos, de los VLDL y de los kilomicrones, ¿ok? Entonces, el HDL los va a tomar y entonces
van a interactuar con sus apoproteínas y pues sí, finalmente los va a llevar al hígado para que sean eliminados. Bueno, ¿y por qué es importante esto de las dislipidemias? Bueno, pues porque vamos a tener a las hipercolesterolemias, ¿ok? Las hipercolesterolemias sí van a tener un riesgo aterogénico, ¿ok? Van a tener un riesgo cardiovascular y en las hipercolesterolemias va a estar aumentado el LDL. En las hipertrigliceridemias no vamos a tener un riesgo cardiovascular. Aquí solamente los triglicéridos van a estar elevados, pero también vamos a tener una dislipidemia mixta, que esto sí va a ser un riesgo cardiovascular. Vamos a tener los LDL y los triglicéridos aumentados. Y es muy importante porque pues debemos de ayudarnos nosotros a nuestros pacientes, porque acuérdense que estas grasas se van a ir, bueno, van a ir haciendo ateromas, sobre todo en los vasos sanguíneos. Entonces, si nosotros tenemos algún coagulito, es cuando esa ateroma se desprende y entonces viaja y puede provocar un infarto, ya sea en el corazón o también un infarto cerebral. ¿Okay? Por eso es muy importante que nosotros pues sepamos de estos medicamentos. Y bueno, vamos a tener las estatinas, ¿ok? Las estatinas van a inhibir a la reductasa HMGCO3, que va a ser la hidroxi 3 metil glutaril coenzima A, ¿ok? Entonces estos van a reducir la síntesis de colesterol y van a regular positivamente los receptores de lipoproteína de baja densidad en los hepatocitos y van a tener una reducción ligera en los triglicéridos. Y aquí vamos a tener a torvastatina, a simvastatina y a rosuvastatina. Y también para para el colesterol alto, para la hipercolesterolemia, vamos a tener a torvastatina, tabletas de 20 miligramos, se van a dar 20 miligramos cada 24 horas y se va a incrementar la dosis según la respuesta, con una dosis máxima de 80 miligramos por día. Y la simvastatina va a venir de 20 miligramos y a los adultos la va a tocar de 20 a 40 miligramos cada 24 horas y estas de preferencia se van a dar en la noche porque deben ustedes de decirle al paciente que se va a tomar el medicamento durante la noche porque le va a provocar un mareo. Entonces, si no el paciente, pues si uno no le dice, él hace lo que quiere y lo que puede y lo que Dios le quiera decir y entonces después se andan desmayando. Y bueno, la rosuvastatina. La rosuvastatina viene en tabletas de 10 miligramos, es para la hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. 10 miligramos cada 24 horas, igual por las noches. También tenemos los fibratos, pues el fenofibrato de 200 miligramos. Este va a ser un agonista del receptor alfa activado por el proliferador de peroxisoma PARP alfa agonista, va a disminuir la secreción de los VLDL, incrementando la actividad lipoproteína lipasa y va a incrementar a los HDL. Esto nos va a servir para tratar los triglicéridos y son 200 miligramos cada 24 horas. Igual, se da por las noches porque el paciente puede presentar algún mareo. ¿Okay? Y también vamos a tener unos medicamentos que van a estar combinados, como la ezetimiba, que viene de 10 miligramos. Este va a ser un inhibidor de la absorción del colesterol, va a bloquear el transportador de esteroles en el borde del cepillo del intestino y pues va a ser para la hipercolesterolemia. También la vamos a tener combinada con una estatina y esta estatina pues se va a dar 10 miligramos al día, ¿ok? Aquí tenemos ezetimiba con simvastatina, 10 miligramos de ezetimiba con 20 miligramos de simvastatina. Y también tenemos a ezetimiba sola. Esta combinada va a tener una mejor respuesta. Y pues esto es como que lo de ahora. Yo no sé si me acuerdo que les comenté que tengo un tío que, porque por parte de, bueno, por ambas partes, hay dislipidemias familiares, solamente que mi mamá, por ejemplo, aunque es súper flaquita, súper saludable, hace un chorro de ejercicio, no tiene, o sea, así de que tomar refrescos o pan y esas cosas, ¿no? Ella siempre tiene el colesterol elevado, pero es una dislipidemia familiar, pues su hermano también va. Entonces,
Yo me acuerdo que les comenté que él traía como una plumita. Esta es lo último, o sea, van a ser anticuerpos monoclonales humanizados de los PSK9. ¿Se acuerdan que al final de de la vía, yo les dije que los HDL van a tener una apoproteína que no va a tener receptores y va a estar esta enzima, y si no está esta enzima, pues no se va a poder a eliminar el colesterol. Y entonces, ¿qué va a hacer esto? Pues son complejos de PCSK9, va a inhibir el catabolismo del receptor de LDL, y entonces estas son para las hipercolesterolemias. Es una plumita que viene en 140 miligramos en 1 litro, se pone cada 14 días, ya va a depender de la dosis respuesta, pueden ser 140 miligramos cada, cada 15 días, o inclusive pueden ser 280 miligramos, o sea, 2 plumitas. El problema de esta plumita, que es el Evolocumab, es el precio. Tiene un precio ahorita en México de 5,917. Entonces, pues si supón tú que a un paciente le tocan 280 miligramos cada 14 días, o sea, estamos hablando de casi 12,000 pesos. Entonces son muy caros, pero se ha visto que han ayudado bastante. Y bueno, ahora vamos a hablar de otro tema súper importante, que son los AINES, ¿ok? Porque los AINES nosotros los vamos a ocupar en gran manera, ¿ok? Los antiinflamatorios no esteroideos, ¿ok? Entonces, para que un AINE sea bueno, debe de tener las 4A, debe de ser analgésico, antipirético, antiagregante y antiinflamatorio. Antiagregante, no todos, pero en su mayoría, ¿ok? Y también úrico-súrico, porque vamos a ver que también nos van a ayudar para el dolor de gota. También van a ayudarnos en las artritis, inhibidor de las contracciones en embarazos con amenaza de parto pretérmino, y también nos van a ayudar para el cierre del conducto arterioso, aunque nos puedan ayudar para bien, o sea, si el bebé nace con la persistencia del conducto arterioso, pero están proscritos en el tercer trimestre del embarazo. Eso que no se les olvide, porque muchas veces podemos dar algún medicamento y causar algún daño a nuestros pacientes. Entonces, vamos a hablar de los antiinflamatorios no esteroideos. Y bueno, entonces aquí tenemos esta cascada, ¿verdad? Que pues si no hay estímulo, no va a haber perturbación de membranas, o sea, un estímulo es un dolor. Sin embargo, si hay algún estímulo, se van a perturbar las membranas celulares, y esto va a dar lugar a los fosfolípidos, y entonces los fosfolípidos van a activar a la fosfolipasa, que va a activar al ácido araquidónico, y el ácido araquidónico va a activar a la lipoxigenasa y a la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa va a dar prostaglandinas, tromboxano y prostaciclinas, ¿ok? Y la lipoxigenasa, los leucotrienos, ¿ok? Entonces, la ciclooxigenasa, bueno, el tromboxano va a modular a los leucocitos, y pues van a mediar la inflamación, ¿ok? También van a tener que ver con la permeabilidad vascular, con la construcción bronquial, perdón, y también que las secreciones estén adecuadamente, ¿ok? Para que el pulmón pues esté normal, para que no haya congestión y para que no haya una obstrucción de la mucosa, ¿ok? Y los leucotrienos pues también van a fagocitar o van a activar, o sea, si no hay ninguna inflamación, para que el cuerpo esté en homeostasis, ¿ok? Y bueno, la ciclooxigenasa va a tener a la COX-1 y a la COX-2. La COX-1 es citoprotectora, ahorita vamos a ver por qué es citoprotectora. Sin embargo, la COX-2 va a ser inducida por una lesión, o sea, se va a activar cuando haya una lesión, en este caso, pues un dolor, ¿no? Que acuérdense que para que haya una lesión debe de haber calor, ardor, rubor, inflamación. Entonces, ¿por qué va a ser citoprotectora? Bueno, entonces dijimos que la ciclooxigenasa va a tener prostaglandinas.
Estas prostaglandinas, que no me voy a meter en más detalles, van a ser varias que se van a liberar, van a hacer que haya una vasodilatación adecuada, van a aumentar la vasodilatación y van a aumentar el tono uterino. Los tromboxanos va a aumentar la agregación plaquetaria y va a aumentar la vasoconstricción. Y las prostaxiclinas van a disminuir la agregación plaquetaria, van a aumentar la vasodilatación y van a tener una protección gástrica porque van a liberar moco, bicarbonato para que nuestro estómago esté adecuado y también van a proteger al riñón y cardiovascularmente. Entonces, mientras no haya ningún estímulo, mientras nada esté lesionando esta vía, pues esto va a estar en homeostasis, ¿no? Entonces, aquí está aumentada la vasodilatación, pero aquí está aumentada la vasoconstricción, entonces está en homeostasis, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, si te cortas, va a activarse el tromboxano, ocupas más agregación plaquetaria para tapar esa cortada y también hacer vasoconstricción, pues, para que dejes de sangrar, ¿ok? Sin embargo, ¿qué va a pasar si hay una lesión? O sea, te cortas, te picas el dedo, algo pasa, no sé, y entonces este dolor pues va a ser un estímulo y va a perturbar la membrana celular, va a activar a los fosfolípidos y, y a través de la fosfolipasa se va a activar el ácido araquidónico y entonces ahora sí va a haber una liberación de ciclooxigenasa. Y se va a liberar la COX-2, que acuérdense que esa va a ser inducida por una lesión. Entonces tenemos una lesión y ¿qué va a pasar? Pues va a haber dolor y fiebre, inflamación, ¿ok? Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues nuestro paciente viene porque se cayó, porque tiene un dolor. Entonces, ¿uno qué va a hacer? Pues le va a dar un AINE, ¿ok? ¿Qué va a hacer el AINE? El AINE va a inhibir a la ciclooxigenasa. Entonces, los AINES van a inhibir a la ciclooxigenasa. Ahorita vamos a ver en específico, porque van a haber un grupo que van a ser específicos para la COX-2 y hay otros que van a inhibir la COX-2 y la COX-1, ¿ok? Y vamos a tener también al ácido acetilsalicílico. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a los AINES? En no ácidos y en AINES como tal, que son ácidos. En los no ácidos vamos a tener a los paraminofenoles, que va a ser el paracetamol, y a las pirazolonas, que es la dipirona o el metamizol, ¿ok? Y en los AINES ácidos vamos a tener a los salicilatos, que es la aspirina, los derivados del ácido propiónico, que es ibuprofeno y naproxeno, derivados del ácido acético, diclofenaco, ketorolaco e indometacina, a los oxicams, que vamos a tener el meloxicam y el peroxicam, y a los coxib, celecoxib y heterocoxib. Los coxib son los que van a inhibir selectivamente, o sea, literal, solamente van a bloquear a COX-2. Ellos no se van a andar con ruedos, ellos solamente a la COX-2, que es la que se va a activar pues, cuando haya una lesión. Y bueno, estos desde los no ácidos hasta los oxicam también se van a clasificar como no selectivos porque van a inhibir a las dos, o sea, van a inhibir a COX-1, pero también por ende van a inhibir a COX-2. Y después vamos a tener a los selectivos, a los COX-2 selectivos. Lo que es el diclofenaco, ketorolaco, indometacina, meloxicam y piroxicam también van a inhibir a la COX-1, pero van a tener mayor afinidad con la COX-2, ¿ok? Y los que solamente van a ser VIP de la COX-2 van a ser los COXIB, celecoxib y heterocoxib. Esos solamente van a trabajar con la COX-2, ¿sale? Y bueno, el 90% de estos medicamentos se van a unir a proteínas, se van a metabolizar en el hígado y se va a excretar por el riñón. Y entonces en la mañana yo les dije que pues por eso aquí están los inhibidores de la fosfolipasa y después les tenemos pues a los corticosteroides, vimos a la hidrocortisona, la dexametasona, o sea, todos los corticosteroides, ¿ok? Entonces, pues es obvio que tú le pones un corticosteroide a un paciente e inmediatamente va a disminuir su inflamación, su dolor. ¿Por qué? Porque estás bloqueando la fosfolipasa y pues si no hay fosfolipasa no se va a liberar el ácido araquidónico ni el resto de lo demás, ¿ok? Y también vamos a tener a los inhibidores de la lipoxigenasa, ¿ok? Aquí es el siluetón, ¿ok? Y entonces al no haber lipoxigenasa, pues no se van a liberar los leucotrienos
porque cuando se liberan los leucotrienos, pues vamos a alterar la permeabilidad vascular, va a haber una broncoconstricción bronquial, va a haber un aumento de secreciones, un broncoespasmo, congestión y obstrucción de la mucosa. ¿Ok? Y pues si no logras inhibir a la lipoxigenasa, pues puedes tener un antileucotrieno, que es lo que vimos, el montelukast, ¿ok? Entonces inhibes aquí con un antileucotrieno, también se va a evitar todo esto. Acuérdense que lo del montelukast lo habíamos visto cuando vimos lo de asma y esas cosas. Entonces va a inhibir estos leucotrienos y pues va a mejorar en el asma. Y también vamos a tener a la colchicina, que esta va a activarse aquí, sobre todo en los LTB4, y entonces al bloquearlos, pues no va a haber inflamación. Y la colchicina va a ser así como que más específico de la gota, porque en la gota va a haber mucho dolor. Y bueno, todo lo que bloquee a la ciclooxigenasa 1, a la COX-1, ¿okay? Va a producir efectos adversos. Ahorita los vamos a ver. Y todo lo que bloquee o que tenga preferencia por la COX-2, ¿okay? Va a producir menos efectos adversos. Solamente debemos de tener mucho cuidado en los COX-2 con los pacientes que tengan un riesgo cardiovascular, porque ahí sí se pueden ver afectados y van a estar asociados, o sea, la COX-2 va a estar asociado a la inmunomodulación. Es por eso que la COX-2, o celecoxib y heterocoxib, van a ser más utilizados pues para problemas como crónicos, como artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil, espondilitis anquilosante, al igual que el diclofenaco, el ketorolaco y la endometacina, meloxicam y piroxicam, porque estos, aunque no van a ir directamente a inhibir a la COX-2, pero sí tienen afinidad también por ella. Bueno, es bien importante que sepamos los efectos adversos, sobre todo las intoxicaciones, porque va a haber intoxicaciones por aspirina y por paracetamol. Y pues aunque no lo crean, o sea, la gente sí se muere por intoxicación de paracetamol. También aumentan la gastritis, porque acuérdense que al haber una homeostasis aquí va a haber una protección gástrica, pero si tú inhibes la ciclooxigenasa, pues va a disminuir esa protección gástrica y te va a causar una úlcera gástrica. Nefrotóxicos también, va a haber un aumento bueno, va a haber producir hemorragias, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión arterial, y también nos van a ayudar para inhibir el trabajo de parto, ¿ok? Hay que tener cuidado con los COX-2 selectivos, porque estos nos pueden provocar apoplegias y van a empeorar los infartos, ¿ok? Entonces, si un paciente no sé, tiene riesgos bastante eh, evidentes para que causen algún infarto o que no sé, que tiene una dislipidemia el paciente, que es obeso aparte, que es fumador, o sea, todo eso va a hacer que aumente la coagulación, entonces, y aparte su dislipidemia, entonces va a estar eh, todo hipercoagulado y luego con su dislipidemia, pues puede ser un trombo y tú se te ocurre darle un celecoxib, vas a empeorar y puedes provocarle un infarto y esto pues que haga una apoplejía, ¿sale? Y bueno, las interacciones con los antihipertensivos va a disminuir su función. ¿Por qué? Porque acuérdense que la mayoría de los AINES, el 90% se va a unir a proteínas. Y acuérdense que las proteínas nos van a ayudar a transportar los medicamentos. Entonces, pues, están llenas todas las proteínas y entonces no va a haber efecto de algunos otros medicamentos. Los anticoagulantes y antidiabéticos van a aumentar su función. El metrotexate va a aumentar su toxicidad, ¿ok? Porque pues, ocupan unirse a proteínas, no hay suficientes proteínas y entonces puede haber mucho metrotexate, va a haber toxicidad, ¿ok? Aspirina y AINES van a disminuir, o sea, si tú das aspirina y se te ocurre dar un ibuprofeno con aspirina, pues va a disminuir la agregación plaquetaria. Esto lo vamos a ver más adelante.
Bueno, entonces estos son de los efectos adversos. A nivel gastrointestinal, la COX-1, acuérdense que dijimos que va a ser protectora, va a proveer moco, bicarbonato y va a aumentar el flujo sanguíneo. Sin embargo, si tú inhibes a la COX-1, pues ¿qué va a pasar? Te va a provocar una gastritis, una úlcera, una dispepsia en el paciente. ¿Okay? El ketorolaco es el más gastro lesivo, o sea, va a lesionar más a la mucosa gástrica a nivel gástrico, ¿ok? En menor cantidad en naproxeno y la indometacina, y los que van a ser mejores y más tolerados, pues ibuprofeno, diclofenaco y paracetamol. A nivel renal, la COX-2 y la COX-1 van a liberar unas prostaglandinas que van a hacer que la arteriola deferente mantenga la perfusión, ¿ok? Sin embargo, si se disminuye el flujo de la arteriola, esto va a hacer pensar al cuerpo que va a haber una falla renal, ¿ok? Y entonces inmediatamente va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona para que retenga líquidos y disminuya su flujo, pero ahora de la arteriola eferente. Entonces tienes a la arteriola aferente cerrada y la eferente también cerrada, y entonces esto ¿qué va a hacer? Una hipoperfusión, y al haber hipoperfusión pues va a ser una nefropatía por ahí, ¿sale? Pues el cuerpo es bien maravilloso, pero pues ellos dicen, híjole, no, se me hace que aquí hay una falla renal, déjame ver qué hago para mantener todo, y nada, es porque tú le estás dando un AINES y entonces le vas a provocar una nefropatía por ahí. Y el que va a ser más nefrotóxico va a ser la indometacina, ¿ok? El que es menos nefrotóxico, naproxeno, diclofenaco, piroxicam aspirina, y pues el más noble, paracetamol y dipirona. Entonces, si tú tienes un paciente que es diabético, que tiene un dolor y que tiene un filtrado glomerular, no sé, de 30, no le vayas a dar indometacina, no sé, dale paracetamol y dipirona por su dolor, porque pues te lo vas a terminar de echar al paciente. Ok, bueno, a nivel cardiovascular, entonces va a haber un aumento de la aldosterona, y al haber un aumento de la aldosterona, pues va a haber una retención de líquidos, va a aumentar la precarga, y esto va a generar una hipertensión arterial, ¿sale? También va a provocar un edema, y entonces si el paciente es hipertenso, pues lo voy a empeorar, le voy a causar una emergencia hipertensiva. La COX-1 a nivel cardiovascular va a mantener el flujo sanguíneo adecuado. Sin embargo, si yo inhibo a la COX-1, pues me va a dar un efecto trombogénico. Ya les dije, lo de apoplejía, un infarto agudo al miocardio, y en las embarazadas, esto quiero que les quede bien claro, cierre del conducto arterioso prematuro, ¿ok? Entonces, después del tercer trimestre no le van a dar ningún AINE a una embarazada, porque eso va a hacer que se les cierre el conducto arterioso al feto, pues pues sí, al que ya está por nacer, ¿no? Y bueno, entonces a nivel hepático, acuérdense que se va a metabolizar por nivel hepático por citocromo P3A4, y entonces estos van a conjugar. Pero si esto le damos AINES, ¿ok? Puede afectar también al hígado, entonces esa conjugación no va a ser adecuada, entonces vas a tener mucho medicamento ahí, no se va a poder eliminar, va a haber una insuficiencia renal, y entonces te va a sobrecargar el hígado, y entonces te puede dar una hepatitis crónica o aguda. Y bueno, a más del 90% se va a unir a proteínas, por lo tanto otros medicamentos van a aumentar su potencia, como los anticoagulantes, los antidiabéticos y el metrotrexato. Entonces, porque no van a encontrar a dónde unirse para transportarse, y ahí van a andar dando vueltas, y entonces pues van a aumentar su potencia, ¿vale? Porque acuérdense que también las proteínas, o sea, lo que no se une a proteínas es lo que va a estar activo.
y pues van a tener aquí mucho antidiabético activo y mucho metotrexate y pues va a causar una intoxicación. A nivel de sistema nervioso central, una inhibición en la COX-1 y en la COX-2, pues nos van a dar alteración en la respiración, cefalea, vértigo y puede haber confusión también. Y bueno, vamos a ver a los no ácidos. Para empezar, vamos a tener a los derivados de los paraminofenoles, que este va a ser pues el más bonito, el menos malo, el paracetamol, por eso que lo tenemos en vía oral de 500 miligramos, en solución oral o en suspensión de 100 miligramos en 15 mililitros, y B lo vamos a tener en 500 miligramos y en 1 gramo, que esto lo usamos mucho como para dolor postoperatorio, no solamente en niños, sino también en pacientes grandes. Por vía rectal vamos a tener supositorios de 100 miligramos y de 300 miligramos. Y las dosis pues, son de 10 y 15 miligramos por kilo de peso en niños y no más de 4 gramos por día. ¿Ok? Y pues se puede dar cada 4, 6, 8 horas. Y las pirazolonas vamos a tener al metamizol. En vía oral la tenemos en 500 miligramos y en vía intravenosa en 1 gramo en 2 mililitros. Y estos se dan cada 6 a 8 horas. ¿Ok? Esto va a ser para dolores no inflamatorios, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con el metamizol, sobre todo en pacientes ancianos, porque el metamizol te llega a dar uno de los efectos adversos que da es una hipotensión. Entonces, el metamizol es buenísimo para una fiebre refractaria a paracetamol, porque ahorita vamos a ver que para fiebre el top 10 va a ser paracetamol. Sin embargo, si tu fiebre sigue no obedece al paracetamol, le puedes aplicar metamizol, pero nunca en la vida se les ocurra pasar el metamizol intravenoso directo, porque el paciente, si tú lo tienes sentado, se te va a caer, ¿ok? Porque le va a bajar la presión muy feo y hay que tener mucho cuidado en los ancianitos con el metamizol, porque pueden llegar hasta hacer paro. A mí me tocó un paro en un ancianito por metamizol. Y bueno, y hasta eso no estaba tan viejito, o sea, no sé, tenía como ¿qué serán? Como unos 70 años y había ido para una cirugía de catarata. Entonces, pues mi compañero le dice, es alérgico a medicamentos, ¿no? Me dijo, no, pues le voy a poner un metamizol. Se lo pasó así, pum, cayó en paro. Entonces, ¿por qué? Pues vasodilató demasiado, se bajó toda la presión, empezó a desaturar la bradicardia y el paro. Lo bueno que no se murió. Y bueno, entonces, ¿para qué dolores? Pues para dolores no, para dolores no inflamatorios, ¿ok? Dolores leves. Para la fiebre, el número 1 va a ser paracetamol. Si persiste la fiebre, bueno, entonces le puedes dar metamizol. El 50% se va a unir a proteínas y va a tener o sea, va a llegar menos medicamento al tejido inflamado, entonces por eso va a ser para dolor no inflamatorio. Y se va a metabolizar en hígado y la excreción va a ser renal. Ok, también tenemos para el dolor postoperatorio, para pacientes oncológicos, de la dismenorrea y la migraña. Para esto nos va a ayudar más el metamizol, ¿ok? Entonces el paracetamol va a ser así top 10 para la fiebre y el metamizol para dolor postoperatorio, para pacientes oncológicos, para dismenorreas y para... Y bueno, el paracetamol también nos va a ayudar en las artrosis, ¿sale? Bueno, es bien importante esto, que tengan en cuenta, la intoxicación por paracetamol. En los adultos con 15 gramos te intoxicas. ¿Y qué va a pasar? O sea, acuérdense que el paracetamol pues inmediatamente se va a metabolizar en hígado. Vas a sobrecargar demasiado el hígado, vas a causar que los hepatocitos se mueran y entonces te va a dar una hepatitis fulminante, una necrosis hepática. En los niños con 150 miligramos por kilo, el niño se te va a intoxicar y muchos se han llegado a morir. Yo tuve una conocida que pues tuvo problemas, yo digo, la verdad, o sea, elegiste la peor forma de quererte matar, porque al final ni se mató. Entonces la deja el novio, pues se atascó de paracetamol, estuvo como un mes en terapia intensiva, la tuvieron que dializar, casi se muere, pero no se murió. Y pues terminó bien mal, ¿verdad? Muy delicada porque
la dializaron, estuvo intubada y todas esas cosas. Bueno, entonces, los primeros 30 minutos que ustedes saben de que alguien ha ingerido o se ha intoxicado por paracetamol, le pueden dar carbono activado hasta las primeras 4 horas, pero el antídoto para la intoxicación por paracetamol va a ser la acetilcisteína. Y esto sí llegan en el servicio social. Así que apréndanse bien esto. Si yo les pongo un caso en el examen de un paciente que se intoxica por paracetamol, que le van a aplicar acetilcisteína. Los efectos adversos van a ser agranulocitosis, anemia plástica e hipotensión, sobre todo el metamizol. Acuérdense de mi viejito. Y bueno, está prohibido que se mezclen con alcohol, porque pues ¿dónde se va a metabolizar el alcohol? También en el hígado, y sobrecargar al hígado ya con el paracetamol y el alcohol, que hay gente que sí se toma, me va a tomar un paracetamol con una cerveza, muy malo, ¿ok? Bueno, y entonces los antiinflamatorios ácidos vamos a tener los salicilatos y a las, que van a ser la aspirina, ¿ok? La aspirina pues va a dar el efecto antiagregante. Vamos a tener en tabletas de 500 miligramos y en efervescente de 300 miligramos. Y también tenemos de 100 miligramos que van a ser como las cardioprotectoras, ¿ok? Porque acuérdense que los pacientes con un riesgo vascular o, por ejemplo, como yo les contaba, mi papá tiene así de que triglicéridos de 2000. Entonces, él siempre debe estar tomando una pastilla de aspirina de 100 miligramos para disminuir la agregación plaquetaria, porque puede causar un infarto. Entonces, en estos pacientes que tienen un riesgo cardiovascular elevado, denle aspirina como protección, 100 miligramos. ¿Ok? Entonces, esto va a tener analgésico, antiinflamatorio, antipirético también, y va a tener aparte que va a ser antiagregante. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a venir la COX-1, va a activar al plasminógeno 2 y al tromboxano A2. Esto va a traer plaquetas y va a formar un trombo blanco, ¿ok? Y entonces, ¿esto qué va a hacer? Pues que haya vasoconstricción, que haya agregación plaquetaria y proliferación celular lisa. Sin embargo, si yo inhibo la COX, la ciclooxigenasa, pues ¿qué voy a causar? Voy a causar disminución de la vasoconstricción, o sea, vasodilatación, voy a disminuir la agregación plaquetaria y voy a disminuir la proliferación celular lisa. Y bueno, también está con su efecto como antiagregante. Entonces aquí era lo que yo les decía, aquí tenemos un ateroma, ¿ok? En el vaso sanguíneo. Entonces viene aquí como antiagregante, se une, va a disminuir las plaquetas, que la gente comúnmente dice, es que se me hace agua a la sangre. No, no señor, no se le hace agua a la sangre, o sea, disminuye las plaquetas, por eso es que acuérdense que aspirina va a ser, va a inhibir a la ciclooxigenasa, ¿verdad? Va a tener su efecto antiagregante y va a ser reversible, o sea, va a estar ahí pegado. Por eso cuando van a tener un procedimiento, debes de suspenderle al paciente 7 días antes la aspirina, porque si no, ¿qué va a causar? Pues que no haya plaquetas, el paciente te va a sangrar demasiado. Obviamente que si es una urgencia, pues la ni modo, no te queda de y te encomiendas a Dios. Entonces, como antiagregante son 100 miligramos por día. ¿Ok? Para dolor o fiebre de 250 a 500 miligramos cada 4 horas en adultos y para artritis de 500 a 1000 miligramos cada 4 a 6 horas. ¿Ok? Dolor o fiebre de 30 a 65 miligramos por kilo de peso corporal cada 6 a 8 horas en los niños y para fiebre reumática de 65 miligramos por kilo de peso corporal cada 6 a 8 horas. Y el 90% pues se va a unir a las proteínas, se va a metabolizar por hígado y va a tener una eliminación renal. Pero para una cefalea, una fiebre, un dolor postoperatorio, para una artritis o para un lupus, vas a ocupar 1 gramo por día, o sea, es demasiado. Entonces, la verdad, hay otros medicamentos que puedes ocupar menos dosis porque, y porque ya a estos gramos, pues te puede aumentar un sangrado y más si es un paciente que tiene una úlcera, pues no se la vas a dar, ¿ok? Entonces, en los pacientes que tienen colitis ulcerativa, eso sí les puedes dar, de hecho se les da mesalazina que va a ser, pues, una familia de los salicilatos y esta va a tener su importancia en que va a disminuir la inflamación en la colitis ulcerativa.
y también pues en las artrosis. Ok, y esto pongan mucho cuidado, mucha atención, que se los voy a poner en el examen. Esto está prohibido, proscrito, y si en serio no se acuerdan nada de AINES, acuérdense de esto. Si te llega un niño que tú sospechas que tiene varicela o que tiene una enfermedad viral, ni se te ocurra. Es más, a los niños mejor no les des aspirina cuando te lleguen con un cuadro, ¿ok? Porque la aspirina, ¿qué va a causar en el niño? Va a causar un síndrome de Ray, ¿ok? Que va a ser cuando tú le das aspirina y tienen varicela. La aspirina va a hacer una necrosis en los hepatocitos. Y entonces va a matar hepatocitos, esto va a hacer que aumente el amonio y te va a provocar una encefalopatía. Vas a matar al niño. Entonces, varicela, está proscrita la aspirina o alguna otra enfermedad que tengan de que, ay, pues es que pobrecito un niño vino y pues como que yo sí creo y no tengo más que, eh, no sé, paracetamol y aspirina, pica el niño y si trae fiebre, canalízalo y pásale el paracetamol, pero no se te ocurra por nada del mundo darle aspirina porque te va a producir este síndrome de Ray y se te puede morir el niño. ¿Okay? Y bueno, y también vamos a tener intoxicación por aspirina, esto es sobre todo los niños chiquitos que andan ahí de tentones jugando los medicamentos de sus papás. Entonces, ¿qué va a llegar? Pues va a haber excitabilidad y depresión. Los niños van a oler aspirina, pues van a convulsionar, esto va a provocar una acidosis metabólica y una alcalosis respiratoria, ¿ok? Y después va a venir el paro y se van a morir y entonces van a provocar ya una acidosis respiratoria. Es muy importante, por eso yo siempre les digo, no, o sea, un niño callado es que está haciendo alguna travesura y luego a veces tenemos las cosas pues así como al alcance. Efectos adversos, gastritis, dispepsia y hemorragia. ¿Ok? Y bueno, entonces está proscrito en las enfermedades virales en los niños, ¿ok? Porque pues van a dar hepatopatía crónica, tampoco. En las hemofilias, pues olvídate, o sea, va a aumentar los sangrados, la deficiencia de vitamina K también va a aumentar los sangrados por su efecto antiagregante y hipotrombonemia. Y en las embarazadas también está proscrito el ácido acetil salicílico. Los derivados del ácido propiónico, vamos a tener el ibuprofeno, que van a ser cápsulas de 200, de 400 y de 600 miligramos. Vienen suspensión de 2 gramos en 100 mililitros y 40 miligramos en 15 mililitros. En los adultos, cada 6 a 8 horas. Y en niños, de 5 a 10 miligramos por kilo por dosis, ¿ok? Tenemos también el naproxeno, que vienen en tabletas de 250 miligramos y en suspensión de 125 en 5 mililitros. Adultos de 500 a 1500 miligramos en 24 horas y en niños de 10 miligramos por kilo en dosis inicial, seguidos por 2.5 miligramos por kilo cada 8 horas. Y tenemos al ketoprofeno también, que vienen en cápsulas de 100 miligramos y en solución inyectable de 100 miligramos en 2 mililitros y de 100 a 300 miligramos por día en 3 dosis. Esa va a ser la dosis máxima. El 90% pues se va a unir a proteínas y este sí va a llegar más al tejido inflamado, se va a metabolizar en el hígado y se va a excretar renal, ¿ok? Y entonces van a ser para las enfermedades inflamatorias osteoarticulares, para artritis reumatoide, para ataque de gota, para artrosis, tendinitis, fiebre, artritis reumatoide reumática juvenil, para espondilitis anquilosante y para la dismenorrea. ¿Qué vas a usar? ¿Cuál va a ser el de elección? Va a ser el naproxeno, ¿ok? Bueno, más bien, el ibuprofeno va a ser de primera línea y el naproxeno va a ser como de segunda línea, ¿ok? Y bueno, también vamos a tener que para la migraña, para el dolor postoperatorio, va a ser mejor el naproxeno, ¿ok? Y este va a ser como el segundo medicamento de uso para una persistencia del conducto arterioso, ¿ok? Entonces el niño nació con conducto, con persistencia del conducto arterioso, darle ibuprofeno para que haya un cierre del conducto arterioso, ¿ok? Y acuérdense, está proscrito en el tercer trimestre del embarazo porque entonces vas a hacer que el cierre, que se cierre antes del conducto arterioso. Parece un juego de palabras, pero sí pasa, ¿ok? Vamos a ver a los derivados del ácido acético.
Vamos a tener la indometacina, que es en solución inyectable de 1 miligramo en 2 mililitros, en suspensión de 100 miligramos en cápsulas de 25 miligramos. También vamos a tener al diclofenaco en gotas oftálmicas, 1 miligramo en 15 mililitros, cápsulas de 100 miligramos cada 24 horas y en solución inyectable de 75 miligramos cada 12 a 24 horas. Y ketorolaco con tabletas de 10 miligramos, de 30 miligramos, en solución inyectable vamos a tener de 30 miligramos en 1 mililitro y también hay de 60 miligramos en 2 mililitros el ketorolaco inyectable. Y bueno, estos van a ser inmunomoduladores. Del 80 al 90% se van a unir a proteínas. Este sí va a llegar más al tejido inflamado y al líquido sinovial. El diclofenaco va a tener mayor afinidad por el líquido sinovial, metabolismo hepático y excreción renal. ¿Ok? Y bueno, esto va a ser para enfermedades inflamatorias osteoarticulares agudas. ¿Ok? Y bueno, para esta va a ser la primera elección para la persistencia del conducto arterioso. Entonces, si yo les pongo un caso clínico de un niño que nace porque tiene persistencia del conducto arterioso, se la vas a cerrar con indometacina. Este es el primero. Si no tienes indometacina, pues se le da ibuprofeno. Pero el de primera elección va a ser indometacina. Entonces, si tienen menos de 48 horas de vida, les vas a dar 0.2 miligramos por kilo y luego posteriormente 1 miligramo por kilo cada 12 o 24 horas. Si tienen de 2 a 8 días de vida, 0.2 miligramos por kilo seguidos de 2 dosis de 0.2 miligramos por kilo cada 12 a 24 horas. Si son más de una semana de nacidos, 0.2 miligramos por kilo seguidos de 2 dosis de 0.25 miligramos por kilo cada 12 a 24 horas. ¿Ok? Y también la indometacina te va a ayudar para la amenaza de parto pretérmino, ¿ok? Que sea después de las 12 semanas y antes de las 32 semanas de gestación. Entonces, si una paciente con 31 semanas de gestación llega porque empezó con contracciones, le vas a aplicar 100 miligramos cada 8 horas de indometacina. Entonces, esto va a hacer que disminuyan las contracciones y pues disminuya la amenaza de parto pretérmino. También se va a utilizar para espondilitis anquilosante y para los ataques agudos de gota, ¿ok? Y la artritis reumatoide. Sin embargo, vamos a tener así como que el diclofenaco va a ser buenísimo para la artrosis, para el dolor agudo de moderado a intenso, para los cólicos renales, el dolor postoperatorio para la dismenorrea y para la migraña. ¿Ok? Y pues para las tendinitis vamos a tener a ketorolaco. Van a responder muy bien a ketorolaco. No sé si alguien de ustedes ha tenido una tendinitis, es horrible. A mí me pasó el año pasado, tenía yo un cólico menstrual horrible y entonces dije, pues me voy a inyectar. Y pues nada, que mi residente me dice, doctora, si quiere yo le inyecto. Y yo pues por andar ahí de buena papa, me dejé y en eso sentí así un calambre. O sea, me lesionó un tendón y es horrible, ¿no? Yo ya sentí que me moría y que perdía el brazo. Es muy feo la tendinitis. Bueno, entonces ya vamos a terminar, ¿eh? Tenemos a los derivados del ácido enólicos, que vamos a tener aquí a los oxicam, que van a ser inmunomoduladores. Vamos a tener a meloxicam en suspensión de 0.150 gramos en 100 mililitros y en tabletas de 15 miligramos. En los adultos van a ser 15 miligramos cada 24 horas y en los niños 0.25 miligramos por kilo por día. Estos van a ser para enfermedades crónicas. Entonces, estos se van a dar una vez al día. Y el piroxicam vamos a tener en tabletas de 20 miligramos que se van a dar cada 40 minutos. Cada piroxicam, tabletas de 20 miligramos que se van a dar cada 24 horas. Y luego tenemos a los derivados del sulfonidos. ¿Ok? Acuérdense que estos están proscritos en pacientes con riesgo cardiovascular y úlcera péptica. Y estos vamos a tener a los celecoxib, a los coxib, que van a ser el celecoxib, vienen en cápsulas de 100, de 200 miligramos, que se van a dar cada 12 a 24 horas. El electrocoxib, comprimidos de 90 miligramos, que se van a dar cada 24 horas, ¿ok? Y entonces estos van a ser selectivos de la COX-2, o sea, SELEC2. Estos, el celecoxib y el electrocoxib, estos solamente van a inhibir a la COX-2, no se les olvide esos dos. 90% se va a unir a proteínas, se va a metabolizar en el hígado y se va a excretar renalmente. Son muy caros y son para enfermedades crónicas, de un dolor agudo a moderado, artritis reumatoide, ataque de gota, artrosis, artritis idiopática juvenil,
tendinitis, espondilitis anquilosante y dismenorrea. Y estos son seguros para dárselo porque pues la artritis idiopática juvenil pues es un chavo, ¿no? Entonces se supone que no debería de tener riesgos cardiovasculares. Pero si tiene riesgos cardiovasculares, pues mejor no se lo des, ¿vale? Y entonces, ¿en dónde van a estar contraindicados los COXIX? Pues en las cardiopatías, ¿ok? Perdón, los cardiópatas, porque acuérdense que va a aumentar más su infarto, va a causar accidentes cerebrovasculares, en hiperlipidemia, en los pacientes que fuman, en los pacientes asmáticos y en los que tienen arteropatías. En esos están súper contraindicados. Y por último tenemos colchicina, que va a alcanzar niveles plasmáticos máximos en 2 horas y se va a eliminar con una semivida en suero de 9 horas. Los metabolitos se van a excretar por el tracto intestinal y la orina. Va a aliviar el dolor y la inflamación de la artritis gotosa entre las 12 a 24 horas. Reduce sus efectos antiinflamatorios al unirse a la proteína tubulina intracelular, lo que va a impedir la polimerización en los microtúbulos y conduce a la inhibición de la migración de leucocitos y la fagocitosis. También va a inhibir la formación de leucotrieno P4 y la interleucina 1B, ¿ok? Entonces estos van a ser para ataque agudo de gota o su prevención. En la fase aguda se va a usar 1 miligramo cada 1 a 2 horas, máximo 7 miligramos en 24 horas. Y en la fase crónica, pues le das 1 miligramo por día para como profilaxis, ¿sale? Y bueno, aquí yo les quiero dejar, es bien importante en serio esto, que nosotros sepamos bien a quién le vamos a dar, qué le vamos a dar o qué no le vamos a dar. Aquí yo les voy a poner un video de una paciente de 73 años, fumadora hasta las cachas. Yo le pregunté, señora, ¿cuántos cigarros se fuma? No tengo control. Me puedo fumar uno, me puedo fumar 10, me puedo fumar una cajetilla. Entonces llegó con un abdomen agudo y yo la metí el jueves pasado en la madrugada, ahí en la Carlota. Entonces quiero que vean esta perforación por AINES, consumidora crónica de AINES. Y pasa, ¿eh? Miren, bueno, no sé si lograron ver, ¿no? Aquí está, ahí está saliendo. Y bueno, y aquí está, miren, aquí está el huequito. Entonces, sí es muy importante que nosotros pues sepamos qué medicamento le vamos a dar al paciente y ver cómo es el estado de salud de ellos, porque se supone que los vamos a ayudar, pero también podemos, pues, darles una patadita para que se ahoguen. ¿Ok?